Bien, entonces en base a los datos del problema, nosotros teníamos que aquí estaba ingresando un flujo de moles de aire, 1, voy a llamarle a esto, igual a 0.1 kilomoles por minuto. ¿Ok? También, entonces, además sabíamos que la corriente de salida, cuyo valor no tenemos, pero voy a llamar N de salida, que está conformada por la cantidad de moles de hexano que son eh, arrastrados por el aire, ya sea mecánicamente o porque la presión de vapor da como para que al ser volátil esto vaya con el aire, entonces tengo una corriente de salida NS formada entonces por esos moles de hexano más los moles de aire en la salida. Fíjense que aquí pongo 2, enseguida vamos a ver el porqué de esto. La composición en hexano de esta corriente de salida es de, a ver, era de 0,1 al 10% en moles, creo que me decía, a ver, me decía 10%, sí, en moles esa composición, entonces 0.1 kilomoles de hexano por kilomol total. Bien, entonces el hexano que está aquí me dice el problema que el tiempo me pide evaluar el tiempo requerido para vaporizar 10 metros cúbicos del líquido. Es decir, que esto aquí tenga una variación de volumen, en el volumen de control, de 10 metros cúbicos. Es decir, menos 10 metros cúbicos, porque el volumen final sería menor al volumen inicial. Entonces, menos 10 metros cúbicos de hexano. Lo primero que acaba de preguntarse es ante qué tipo de sistema estamos, y estamos ante un sistema que va a ser abierto, ¿sí? Si pensamos en la clasificación de abierto o cerrado, si pensamos en la clasificación de estacionario o no estacionario, va a ser en régimen no estacionario. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una variación en el volumen de control de la cantidad del hexano presente en la misma, tanto del volumen como de la masa presente aquí adentro. Sería no estacionario entonces, y a su vez es semicontinuo, ¿sí? No es por lotes, porque hay transferencia de masa entre los alrededores y el sistema. Semicontinuo. Entonces yo tengo que la variación sería de menos 10 metros cúbicos. Fíjense, yo nunca hablo de un balance de volumen, no hay un balance de volumen porque ante las mezclas o cuestiones así tenemos que ver si se trata de fluidos compresibles o no, cosas, un montón de estimaciones para hacer eso. Entonces hablamos de un balance de masa o balance de moles. Entonces voy a pasar esto a, y como aquí además tengo moles, voy a pasar esto a una cantidad en moles para saber qué cantidad de moles y luego de masa, o mejor dicho, qué cantidad de masa y luego de moles se salió del sistema. Entonces, si trabajamos con las tablas del Felder, las tablas de la serie B, vemos que la densidad del hexano, cuyo volumen molar de paso es de, perdón, cuya masa molar de paso es de 86 kilogramos por kilomol, o bien 86 gramos por mol. Estamos trabajando acá con kilos, entonces kilomoles. 86 kilogramos por kilomol. La densidad, si vemos en esa tabla, es de 659, ¿sí? kilogramos por metro cúbico. Luego tendríamos que esta densidad no es otra cosa que la variación de la relación entre la variación de la masa que haya estado en el volumen de control en ese tiempo por la variación de volumen que se haya tenido. Entonces esta variación de masa respecto a los menos 10 metros cúbicos que se evaporaron sería igual a 659, y esto nos da que la masa que se salió del volumen de control era de menos 6.590 kilogramos.
Como aquí estoy trabajando totalmente con moles, me conviene pasar a esto a moles. Entonces, como esto es de 86, vamos a dividir entre 86 y vamos a tener que la variación de moles, dentro del volumen de control es de menos 76,6, que sería la relación entre 6590 y 86. Menos 76,6 kilomoles de hexano. Entonces, esta es la variación que se tuvo dentro del volumen de control, y esta variación dentro del volumen de control es la que se fue hasta aquí. ¿Ok? Entonces, podríamos hacer un balance de aire. Si hiciéramos un balance de aire, tendríamos lo siguiente. Voy a escribir aquí la ecuación general de balance que voy a ir usando siempre. Entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. En el caso del aire, me dice que el aire es esencialmente insoluble en el líquido, lo que significa que dentro del volumen de control, para el aire, voy a usar azul, no hay acumulación. Para el aire estoy hablando. El aire tampoco se genera y se consume porque no hay reacción. Entonces la cantidad de aire que entra es igual a la cantidad de aire que sale. Luego 0,1 kilomoles por minuto que entran son iguales a N2. Na1, entrada igual a salida, Na1 igual a Na2. Luego Na2 para el aire, que hubiéramos podido escribir acá sin hacer balance. Acá es fácil porque una sola corriente de aire era bastante evidente, pero nos acostumbramos a hacer el balance. Esto sería igual a 0,1 kilomoles de aire por minuto, entonces, a la salida. ¿Ok? Perfecto. Vamos a aplicar entonces ahora un balance para el examen.